Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, muy contento porque hoy tenemos un invitado, podemos decir, de lujo. Yo voy a decir y que se me enoje, no tengo problema. El mejor periodista de investigación del país. Sí. El mejor Periodista. El mejor periodista de investigación de la Argentina. Tal cual. Bueno, estamos con Hugo Alconada Mon. Hugo, buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y gracias por esas palabras. Es la verdad. Hugo ha escrito varios libros, si no me equivoco son 3, este es tu tercer libro, Hugo, pero con este último en particular, con La Piñata, se ha dado algo realmente fuera de lo común, que es un éxito de ventas tremendo. Gracias a Dios hemos invitado aquí a muchos colegas que vienen escribiendo libros, pero lo que ha alcanzado Hugo con La Piñata, uno va por las librerías y habla con los empleados y les pregunta qué libros se están destacando del género no ficción o que no tengan que ver con esto de las mentes y neurociencias, y todos remarcan el libro de Hugo como un gran éxito. Así que, aparte de ser el mejor periodista de investigación de Argentina, en este momento sos un bestseller, Hugo. Una situación que pocas veces se puede dar. Contanos un poco de qué hay en La Piñata sobre la corrupción. Lo que intenté con este libro es la sistematización del lado B de la última década. Es decir, el kirchnerismo tiene muchos aspectos positivos que están remarcados incluso en el prólogo y demás, incluso más, quizás sorprenda, ¿no? Pero Martín, para mí, Néstor Kirchner, sus 2 primeros años como presidente fueron de los mejores desde el retorno de la democracia. Ahora, dicho eso, este libro está centrado en la otra pata, que es el lado B. Y el libro entonces intento el compendiar los grandes casos, y para eso lo que hice fue jugar con las letras del abecedario: A, Aerolíneas; B, Baez; C, Chicone; D, Devido; E, Echegaray, y así todo el abecedario. Y entonces el ir abordando caso por caso, y dejamos muchos afuera, los grandes casos de corrupción de la última década. Y lo que resultó interesante para mí mientras lo iba desarrollando y escribiendo, era que había varias piezas de rompecabezas que mientras que lo iba escribiendo me iba dando cuenta que iba encastrando con otros capítulos. Entonces dejó de ser un sistema en el cual cada uno de los capítulos son capítulos estancos y aislados, y se empezó a ver que había por debajo algo. Pero son cosas que mientras estuviste mientras investigabas OTESUR, a lo mejor no te dabas cuenta que eso tenía que ver con otro caso que habías publicado. En efecto. Y cuando fuiste escribiendo el libro, ahí te diste cuenta de esa interrelación. Sí, y de hecho, ¿Te acordás algún ejemplo yo me insultaba puntual? a mí mismo de cómo había sido tan estúpido de no darme cuenta de eso. Entonces, de hecho, no solamente hay un caso. Al principio del libro, cuando explico cómo se puede leer este libro, que es decir, puedes ir por la A, por la B, empezá por la letra que quieras, pero que hay conectores que te van a ir llevando de un capítulo a otro. Y para eso remarcó lo que son los conectores, y encontramos 25. Es decir, hay 25 personas que conectan un caso con el otro. Ejemplo número 1, si querés, Jaime, la letra J. Hay un personaje que se llama Manuel Vázquez, que probablemente a la gente no le dice absolutamente nada. Ahora, Manuel Vázquez era un hombre que ya en los 90 había participado en la operatoria de Siemens por los DNI. Y que ya con Jaime se presentaba en los mails que él mandaba como el testaferro de Jaime. De hecho, ahora se puede decir que Manuel Vázquez es un coimero porque él mismo admitió estar participando en las coimas de Ricardo Jaime con las dádivas. Bueno, Manuel Vázquez, que aparece en el capítulo J, también aparece en la letra A, Aerolíneas, porque es el hombre que negocia la operatoria de la compra de los aviones Embraer para Aerolíneas Argentinas. Es decir, cada vez que nosotros nos subimos a los aviones Embraer, los nuevos de Aerolíneas Argentinas, estamos participando en una operación en la cual Manuel Vázquez cobró una comisión que ahora está siendo investigada por coimas por la justicia de los Estados Unidos. Tengo los papeles. Letra J, letra A, y este mismo señor Manuel Vázquez está también en el capítulo U de Rudy Ulloa, porque cuando Rudy Ulloa trató de comprar Telefe con 350 millones de dólares, el hombre que intermedió entre los españoles y Rudy Ulloa para el intento de compra fue Manuel Vázquez. Y la operatoria se frena cuando de repente los españoles dicen, bueno, ok, Rudy, ¿y el origen de los fondos? ¿Dónde está? Claro, no sé. Y ahí, Ahora,
Hugo, estos conectores, estos personajes, ¿son personajes secundarios y que responden a una estructura, o mejor dicho, o te lo pregunto, ¿a qué tipo de estructura? ¿Es una estructura piramidal o trabajaban todos en red? Es un muy buen punto ese, porque lo que se observa es un antes y un después de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque hay jugadores que vienen de antes y continuarán luego del kirchnerismo. Manuel Vázquez, por ejemplo, es un caso. Ya en los años 90 venía por ejemplo, había jugado a fondo en el tema de Siemens, y que luego se suma al kirchnerismo, y que incluso él llega a mandar un email comunicándole a su socio español: tenemos bajo nuestro control 7 ministerios, llegada total. Esto le dice cuando comienza el kirchnerismo. ¿Pero por qué? Claro. Porque él ya tenía llegada que venía de antes, ¿sí? Ahora, lo que también queda claro es muy buen punto que vos decís. Acá había una suerte de sistema radial, ¿sí? Con la cual estaba Néstor Kirchner, y a él respondían múltiples jugadores de este sistema. Y que entonces Néstor, por ejemplo, cuando yo logro hablar con el hombre que intermedió entre Néstor Kirchner y Norberto Ollarvide para el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que de hecho el capítulo O es Ollarvide, este hombre, este intermediario, me cuenta que cuando se junta con Néstor Kirchner para empezar a moverse y a operar sobre Ollarvide, que Néstor Kirchner le dice: vos vas a responderme solo a mí, y solo vas a acatar mis órdenes. Entonces este operador me cuenta que en un momento viene Julio De Vido y le pide una ayuda ante la justicia, y que este operador le dice: no, yo respondo solamente al jefe. Si el jefe me dice que yo tengo que hacer eso para vos, lo voy a hacer, si no, no. Entonces, claro, este sistema radial, que lo mismo ocurre, por ejemplo, con el desembarco de los Eskenazi en YPF. El hombre que intermedió entre los españoles y Néstor Kirchner para el desembarco de Eskenazi habló conmigo, y era exactamente igual. Él solo respondía a las órdenes de Néstor. ¿Y qué pasa con Cristina? Porque esto es algo que a lo mejor cuesta decirlo. Muchos creíamos, muchos que sabíamos de la corrupción del gobierno de Néstor, creíamos que con la muerte de Néstor y, digamos, la toma del poder total por parte de Cristina, se iba a provocar una guerra de facciones. O sea, que distintas facciones que respondían a Néstor, una vez muerto el jefe, empezaran a dispararse entre sí. De hecho, no sé si no pasó un poco eso entre Cristóbal, no importa, entre distintos empresarios. ¿Cómo manejó Cristina este esquema que heredó de Néstor? ¿Qué hizo, qué no hizo, qué supo hacer, qué pudo hacer? Cristina se movió más como una divorciada que como una viuda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ocasiones en las cuales cuando una persona enviuda, que hereda, si se quiere, los amigos de tu pareja difunta, ¿sí? Entonces vienen los amigos y se acercan y te ayudan y colaboran y te explican y te guían. Y hay ocasiones en las cuales cuando vos te divorcias decís: bueno, estos son tus amigos, no los quiero ver nunca más, estos son mis amigos, quedan conmigo, ¿sí? Y no se vuelven a cruzar en las fiestas, ¿sí? Desaparecen algunos. Y lo que ocurrió fue eso. Con el ascenso total de Cristina y la asunción de las riendas del poder por Cristina, hay varios jugadores que jugaban para Néstor que empezaron a caer en desgracia. Raúl Copetti, Ricardo Jaime, el propio Rudy Joa, y que por el contrario hay otros jugadores que empiezan a crecer y asumen otros roles. Entonces, por ejemplo, la letra Z, que es Zanini, el gran arquitecto del sistema, lo que tenés era, con Néstor, tenía un rol que era técnico jurídico, y Néstor lo respetaba en esa función. ¿Qué significa? Que venía Néstor y le decían: mira, ¿se puede hacer tal o cual cosa? Entonces, incluso era insólito que había veces en las cuales, para responderle, Zanini le recitaba de memoria fallos de la Corte Suprema de la Justicia de los Estados Unidos, y Néstor lo miraba diciendo: vos estás totalmente loco. Pero lo tomaba como, digamos, un asesor jurídico. Pero cuando el chino Zanini intentaba hacer algún comentario político, le decía: no, de eso me encargo yo. Eso es mi rol, correte a un costado. Ausente de Néstor Kirchner, empieza a crecer para eso, por ejemplo, Zanini, y empieza a asumir no solamente un rol técnico jurídico, sino también político. Del mismo modo que, fallecido Néstor, el que empieza a asumir un montón de roles en la parte patrimonial y de negocios es Máximo Kirchner, que hasta ese momento era simplemente el cobrador de los cheques, por ejemplo, de Lázaro Báez. Ausente Néstor, el que asume el rol
de toma de decisiones en los negocios pasa a ser máxima. Hugo, ¿existe esa reunión? Yo no sé si es mito, si es verdad o si vos lo has escrito. ¿Existe esa reunión al poco tiempo de fallecer Néstor, creo que a la semana, entre Cristina y una serie de empresarios muy identificados como el kirchnerismo, donde Cristina teóricamente le pasa factura a algunos de algunas deudas pendientes y no a otros? Bueno, eso hay una leyenda que es que incluso ella hizo confrontar a Lázaro y a Cristóbal López Exacto. en una misma reunión mano a mano. Eso yo no lo he logrado confirmar. Lo que sí he logrado llegar fue hasta el punto de lo siguiente. Recuerdan que Néstor murió el 27 de octubre de 2010 en Río Gallegos, que luego lo traen a Buenos Aires para luego llevarlo otra vez al sur, y que en ese ida y vuelta pasaron varios días. Y que finalmente Cristina vuelve a Buenos Aires por allá por el lunes de la semana subsiguiente, ¿sí? El primer hombre que se reúne con Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, cuando ella empieza a asumir otra vez los roles de presidenta, habló conmigo. Y este hombre, que era uno de los interlocutores para todo terreno de Néstor, cuando Cristina lo llama le dice: quiero que usted tenga la misma relación que tuvo con Néstor, que la tenga conmigo. Entonces este operador todoterreno le dice: fenómeno, con una condición: la conversación la tenemos mano a mano, ningún testigo de por medio, fenómeno. Y lo que ocurre es en esa reunión que Cristina le dice: cuénteme qué es lo que tengo que saber. Cuénteme lo que tengo que saber. Y que ahí este hombre le dice: primero, consiga el cuaderno. El cuaderno existe, yo lo vi el cuaderno, nunca vi el contenido. Donde Néstor anotaba todo. Todo significa desde quién era su puntero Marcos Paz, hasta todo el tema de dinero, hasta el tema de cálculo político electoral, distritos, todo, anotaba todo ahí adentro, era su ayuda de memoria. Ahora, lo que le dice este hombre es: consiga ese cuaderno, y a partir de ese cuaderno, en base a lo que dice ese cuaderno, empieza a convocar a cada uno de estos empresarios. Y le da la lista de todos los empresarios que, por sugerencia de este hombre, Cristina tenía que llamar y contrastar lo que le decían con lo que aparecía en el cuaderno. ¿Sabes si lo hizo? Lo hizo. Y de hecho hubo varios que empezaron a caer en desgracia a partir de ese momento, y otros que, por el contrario, como revalidan su posición. De hecho, otra vez, recordá, hay algunos empresarios que empiezan a asumir otras funciones también. Y hay otros empresarios que empiezan a caer. Así como te decía que Ricardo Jaime cae en desgracia, Rudy Ulloa empieza a retroceder posiciones, hay otros que ascienden. Entre los que también retroceden desde la pata empresaria, por ejemplo, Ernesto Gutiérrez. Cristina se movió con respecto a Ernesto Gutiérrez no como viuda de Néstor Kirchner, sino como divorciada. Era amigo de él. ¿Vos eras amigo de Néstor? Inclusive ahora, le atribuía, no sé, alguna... Exacto, con lo cual, en ese tipo de situaciones en las cuales ella sentía el dolor, y decir: mira, vos te moviste con Néstor de un modo que para mí no era el correcto, a un costado. Bueno. Ahora, Hugo, Cristina no conocía absolutamente nada de toda esta estructura antes de octubre del 2010. Yo creo que hay... ¿O qué parte Yo creo era que hay la una que...? división de roles propias de muchos matrimonios, en las cuales, y lo digo en serio, en las cuales, por ejemplo, hay uno que se encarga de lavar los platos, el otro de sacar la basura. Uno se encarga de ir a hacer las compras, el otro de guardarlo en la heladera. Uno guarda el auto, el otro lleva a los chicos al colegio. Y esa división de roles te lleva naturalmente, si querés, hasta una cristalización de los roles. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos toda tu vida sacaste la basura, el día que vos estás ausente porque falleciste o divorciaste, y tu pareja tiene que por primera vez agarrar la basura, la saca a las 3 de la tarde. Y de repente el portero del edificio le dice: no, la basura se saca a las 8 de la noche. ¿Cómo es que no sabe? Y en este caso se combina con algo más, es: no hay peor ciego que quien no quiere ver. Entonces, en esa división de roles, Néstor se encargaba de la gestión del patrimonio familiar, y en serio la manejaba él, los cheques, las cuentas, todas las decisiones patrimoniales, económicas del grupo familiar, era Néstor. Como Máximo se encargaba de ir y buscar los cheques y llevarlos hasta el banco, no más. Y de hecho, tengo copia de cheques que en el Máximo se olvidaba de depositarlos y había que rehacerlos. Ahora, ausente Néstor, hay un grupo de personas que se empiezan a acercar a la presidenta y le empiezan a dar información que hasta ese momento ella no conocía. ¿A qué hora se saca la basura? A las 8 de la noche. Y los domingos no. Claro, Hugo, sí. Vamos a seguir profundizando con vos sobre este tema, pero después de una pequeña pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Con Agrofina, sembrás tranquilo. La línea de herbicidas más completa para tu campo. Agrofina, tecnologías para producir más y mejor. ¿Probaste el poder inoculante de BASF? Imagínate hasta dónde va a llegar tu soja. Volt HP Basacronis. El poder inoculante de BASF. BASF. We create chemistry. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Alberto, disculpe, tengo que mandar un mail muy importante de trabajo. ¿Me presta la compu? No puedo, ahora estoy ocupado. Pero si estás jugando... Estoy preocupado. Mamá sí te dejaría. Regalale una notebook Asus a 10.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Green September en Bayer. Inmejorables condiciones en insecticidas y fungicidas. Anticipa tu compra y accede a condiciones comerciales únicas. Contacta a tu distribuidor Dorado. Si es Bayer, es bueno. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere un Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Hagamos que todo suceda. Personal. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Estamos con Hugo Alconada-Mon. Hugo está hablando de La Piñata, su libro sobre la corrupción en la corrupción en Argentina y bueno, en especial en la última década. Cristian le había preguntado a Hugo, digamos, hasta qué punto Cristina conocía cosas de lo que hacía Néstor. Bueno, Hugo empezó a explicarnos recién en el bloque anterior que había algunas cosas que conocía, otras que no. ¿Cómo se fue organizando eso? Con la ausencia de Néstor empiezan a jugar otros roles algunos personajes que son de mayor confianza de la presidenta, que son más cercanos a ella, o incluso, como decíamos antes, ¿no? Máximo Kirchner. Y esa es la mayor preocupación que tiene hoy la presidenta con respecto a Máximo Kirchner, por ejemplo, por la gestión de los hoteles, junto con Lázaro Báez. Porque además, ¿es válido sostener que Lázaro Báez y Cristina son socios? Aún no. Pero nosotros ya hemos encontrado una docena de vinculaciones comerciales, en las cuales vos tenés que, por ejemplo, Néstor Kirchner era dueño de un lote, en el cual luego Lázaro Báez construye un edificio, se reparten de los 10 departamentos 5 para cada uno, y luego Lázaro se encarga de alquilarle los 5 de Néstor para sus ejecutivos, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿hasta dónde ese edificio es de quién? ¿Sí? Claro. Ese tipo de situaciones ocurren. Entonces, con Cristina ahora al frente, ella se encuentra con un desafío y con un dolor de cabeza, es decir, ¿hasta dónde hay que llegar? Y hasta dónde puede estar metido en este momento Máximo Kirchner con los cheques, los poderes, las facturas, en las cuales hay una operatoria sospechada de lavado de activos, por ejemplo, con los hoteles de la presidenta. Hoteles en los cuales han cometido errores que son increíbles. Por ejemplo, que 8 empresas de Lázaro Báez alquilando habitaciones o salones en los hoteles esos. O incluso que para justificar el que alquila esos hoteles, esto es algo que él explica ante la AFIP,
él sostiene que sus empresas están en Río Gallegos, ¿sí? Y que entonces por las obras que él estaba haciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, le convenía hospedar a sus ejecutivos en el Calafate, en el Alto Calafate. Ahora, cuando empezás a ver qué obras estás hablando, son obras que están aquí. Con lo cual, para ir al Calafate hasta las obras son 600 kilómetros. Y desde esas obras a Río Gallegos, 200. Con lo cual, en vez de moverlos y trasladar a tus ejecutivos hasta el Alto Calafate, hubiera sido preferible dejarlos quietitos en Río Gallegos y ya. Entonces, ese tipo de situaciones en las cuales cuando intentan explicar, terminan complicándose más. ¿Cómo se explica los meses de alquiler de habitaciones que no se usaron? Ellos sostienen que pagaron por el derecho a poder utilizarlos y pagaban como si fuera una suerte de reserva tentativa y que en el costo-beneficio aún así les beneficiaba a ellos hacerlo. Claro, ahora eso es si vos en efecto los usás y al menos los usás algunos días, pero cuando empiezas a compaginar observas que hay empresas que no usaron las habitaciones. ¿Y cuántos meses fueron alquiladas y no usadas? Fueron un año y medio. Al menos un año y medio. Al menos. ¿En qué periodo? Estás hablando, que eso es otro dato interesante, que es desde, por ejemplo, hay algunas operaciones que comienzan en 2009, 2010, y el pico máximo de este tipo de operatoria entre el Lázaro y los hoteles de la Presidenta, ¿saben cuándo fue? ¿Cuándo? Octubre de 2010. ¿Cuándo fallecen esto? Y a partir de ahí empieza un declive. Y empieza a desaparecer. ¿Y la explicación de la FIP le pregunta sobre esto a Báez? Sí, y lo que es interesante es esto, Lázaro Báez, una y otra vez, cuando tiene que dar explicaciones ante la FIP, son explicaciones que son extraordinarias. Pero extraordinarias en serio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez, cuando tiene que explicar esto de los hoteles, dice eso, lo que les acabo de contar, optamos por alquilar en los hoteles de la Presidenta porque para el tema de las obras. Ahora, te quedaba más cerca quedarte en Río Gallegos que irte a Calafate. Del mismo modo que él, cuando tiene que explicar por qué una de sus empresas, que se llama Badial, tiene de repente movimientos de dinero que son totalmente insólitos, ¿saben lo que él llega a decir por escrito? Tengo la copia de lo que él explica ante la FIP. Él llega a decir que hay un señor, un valijero que le trae dinero físico desde Uruguay en buquebús, se lo entrega en mano en Buenos Aires, que él la sube a una camioneta, maneja hasta Comodoro Rivadavia y la deposita cash, 9 millones de pesos, en el Banco Nación. Esto lo dice él. Y él dice además que el valijero viene de nombre de una empresa llamada Relaway, que él no sabe de quién es. Vas a Uruguay y el dinero, el apoderado de esa sociedad es el mismo. Entonces, ahí es donde a su vez los inspectores de la FIP empiezan a sospechar. ¿Lo que está contando es cierto y el dinero realmente viene desde Uruguay para la Argentina? ¿O es que en realidad él está tratando de blanquear dinero que viene de otro lado? ¿Acaso una coima? Y que él está entonces tratando de blanquearla, decir, bueno, me la trajo alguien desde Uruguay y se la lleva en camioneta hasta Santa Cruz. Hugo Alconada Mon, autor de La Piñata, un libro que está haciendo un éxito de ventas y que esperemos que vendan muchísimo más. Hugo, ¿tenemos para hablar con vos? Sí. 10 horas, sos inagotable, es impresionante. Así que le recomendamos a la gente que lo lea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo, por estar con la invitación. Y además felicitaciones por la investigación. Muchas gracias. Es para aplaudirte mucho. Cristian, nos vemos la semana que viene. La próxima semana que viene, chau.